¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López. Este es nuestro tiempo de entrevista, no se la pierdan porque les aseguro que va a ser una entrevista muy interesante con dos personas jóvenes, dos personas venezolanas que viven aquí en España, que están muy implicadas en todo el proceso de democracia en Venezuela, que va a tener un punto culminante y un punto de inflexión el próximo domingo 6 de diciembre. Cada vez queda menos para la gran cita de las elecciones legislativas venezolanas y hoy vamos a hablar con los presidentes, con los responsables de la Asociación de Españoles y de Venezolanos por la Democracia. Es un auténtico placer hablar con personas que están implicadas de esa manera en la realidad de Venezuela desde España y también en la realidad de España. Vanessa Pineda, presidenta de la asociación, bienvenida. Muchas gracias. Voy a dar también la bienvenida a Adolfo Martini, que es el vicepresidente de ASEVED, de la Asociación de Españoles y de Venezolanos por la Democracia. Está diciendo que, lógicamente, el gran punto culminante es el próximo 6 de diciembre, pero a medida que hablamos y analizamos la fecha de las elecciones legislativas, llegamos a la misma conclusión. No, el punto realmente importante es el día 7 de diciembre, no lo que pase el día después de esas elecciones. Sí, efectivamente, Javier, el día más difícil para los venezolanos va a ser el día 7, porque aunque ya muchos de los venezolanos en el exterior y en Venezuela también sabemos qué es lo que va a suceder, porque lo que queremos es que todo el mundo vote. O sea, todo el mundo el día 6 debe votar y ejercer su derecho. Pero el día 7 sí va a ser el más difícil para todos, pues, porque no sabemos qué puede pasar, porque ya sabemos cómo el mismo gobierno, el mismo régimen ha amenazado en muchos vídeos para que la gente no vote. El régimen, Vanessa, está jugando con el miedo de los venezolanos. Eso es un mecanismo típico de una dictadura. No votéis porque si votáis pueden pasar cosas malas, ¿no? Sí, como brevemente hizo un vídeo donde dice que apagó la tele, como sea, o sea, que iban a salir a la calle y dándole miedo a la gente. Pero yo sé que la gente no tiene miedo. Yo confío en que los venezolanos tienen que votar por la unidad, porque es lo que todos necesitan. Unirse y ya sacar del gobierno a Maduro, porque es que no se puede vivir. La gente ya sobrevive. Ahí, Adolfo, en Venezuela, una importante parte de la población, incluso que se identificó con el chavismo, con Hugo Chávez, que no está dispuesta a seguir apoyando ese régimen, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, hay una parte de la población en Venezuela que todavía sigue creyendo en el proyecto bolivariano o en el proyecto chavista, pero que se ha dado de frente contra una realidad que es, por ejemplo, la escasez, la crisis económica, la inseguridad, y que está profundamente decepcionada, ¿no?, de la gestión de Maduro. Claro, estamos recogiendo, digamos, los frutos de todo ese proceso de desmantelamiento de la democracia que empezó Chávez y que ahora se está agudizando con Maduro, ¿no? Y bueno, el caso de la escasez es dramático. O sea, gente que tiene que estar 6 horas, 8 horas haciendo cola en un supermercado para comprar comida, o sea, o gente que va a una farmacia y no consigue medicamentos. O sea, es una situación dramática, realmente dramática. Entonces, esa gente que todavía tenía cierta simpatía por el proyecto chavista, ahora realmente está profundamente decepcionada. Y yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia. Hay un contexto tanto interno como externo profundamente desfavorable para el régimen. Y bueno, y realmente todas las encuestas, si tú revisas todas las encuestas, indican que la oposición va a ganar con una diferencia abrumadora, con entre 20 y 25 puntos de diferencia. Y bueno, lo que dice Vanessa, ¿no? Ahora lo que nosotros queremos ver es cómo va a reaccionar el régimen ante esa derrota, porque es una derrota monumental. O sea, no la van a poder esconder, ni la van a poder tapar, ni la van a poder... Y lo que no quisiéramos es que se opten por vías... digamos, por la insensatez digamos, de no aceptar los resultados, ¿no? Y de ir a... Vanessa, tú llevas ya unos años residiendo en Madrid, pero has trabajado, has tenido parte de tu vida profesional en Venezuela.
Has trabajado muy de cerca con los militares venezolanos en el círculo militar, Sí. y entonces conoces bien lo que es ese mundo militar en Venezuela, que ha tenido un gran protagonismo durante todos los años del chavismo porque el régimen de Hugo Chávez les dio el protagonismo a los militares. ¿Cómo pueden reaccionar ellos ante una derrota clara del oficialismo el próximo domingo? Sí, bueno, efectivamente yo trabajé muchos años con el gobierno, trabajé prácticamente del año 97 hasta el 2009, 2008 que me vine. Y ahora les contesto es por todo, o sea, tengo muchas amistades militares que siempre van a ser chavistas, o sea, siempre van a ser chavistas porque creen en el socialismo y todo esto. Pero ellos van a ejercer su voto para la unidad, porque es que ni ellos mismos aguantan la situación que viven, porque también son amenazadas sus familias, les tienen prácticamente los móviles intervenidos, a dónde van, con quién hablan, qué hacen, qué dejan de hacer. Siempre cada uno de ellos tiene que ir a veces al comando. O sea, no los dejan si tienen que ir a una comisión de servicio a algún sitio, tienen que pedir permiso al comando. O sea, siempre los tienen monitoreados. Yo pienso que ahora están vigilados continuamente. O sea, continuamente porque lo sé, porque tengo muchas amistades y mucha gente de alto cargo militar. Pero hay un temor a que reciban órdenes, que la Fuerza Armada, que las milicias también bolivarianas, que los círculos bolivarianos reciban órdenes de, como dijo Maduro, de proteger la revolución sea como sea. Eso significa crear violencia, enrocarse en una posición a pesar de que la corriente de la población vaya por otro lado. Sí, eso es el temor, que es el miedo que yo tengo. Porque es como digo, el militar, la Fuerza Armada de Venezuela está dividida como también está Venezuela, en dos bandos, opositores y oficialismo. Y los militares están de la misma manera, pero yo pienso que los militares deben hacer respetar la Constitución y los derechos de los venezolanos. Y yo tengo fe en eso, que ojalá suceda así. ¿Cuál es tu visión de la situación que puede pasar el día 7, Adolfo? Se pueden tomar varios caminos, si se cumplen los pronósticos. Sí, si se cumplen los pronósticos que dan un triunfo claro a la unidad, Venezuela puede tomar varios caminos. ¿Cuál es tu pronóstico de la situación? Yo la visión que tengo en base a toda la experiencia que hemos visto en estos 16 años de chavismo, es que, como te comentaba antes, el contexto tanto interno como externo, es decir, a nivel nacional como internacional del régimen en este momento es muy desfavorable. Recordemos que por primera vez en 16 años el chavismo está a niveles mínimos de popularidad, solamente tiene un 25% de popularidad, cosa que no se había visto nunca. Y a nivel internacional también cuentan con muy pocos apoyos, porque han perdido todo ese lobby internacional que habían hecho en UNASUR, en la OEA, en los diferentes organismos internacionales, lo han ido perdiendo. Ahora con la victoria de Mauricio Macri en Argentina, pues también han perdido otro aliado importante en la región. Entonces les va a ser muy difícil aplicar toda esta estrategia de irregularidades y de trampas que han hecho en otras elecciones, ¿no? Va a ser muy complicado hacerlo. Entonces yo creo que al final van a tener que aceptar los resultados, pero la manera es, o sea, el problema es qué puede pasar en ese proceso de aceptación de los resultados. Si va a ser una aceptación pacífica, que desemboque, por ejemplo, en un pacto para llegar a una transición democrática, o si va a ser una aceptación pero de mala gana, ¿no? Como el mal perdedor, como el que pierde de mala gana, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestar mucha atención, como dijo Vanessa, a lo que va a pasar el 7 de diciembre y lo que va a pasar en las semanas posteriores, porque recordemos que el chavismo está acostumbrado a no encajar bien las derrotas y siempre buscar la manera de deslegitimar las victorias de la oposición. Entonces, no nos extrañemos que busquen la manera, por ejemplo, de decir que hay que, por ejemplo, buscar una asamblea paralela o hay que buscar un parlamento un paralelo, o sea, tratar de buscar una institución que sustituya a la institución. Entonces no sería no respetar las reglas que ellos mismos han puesto, porque la Constitución la hicieron. Efectivamente, sería dar un golpe de Estado, sí. Pero un golpe de Estado, como dirían ellos, usando un poco los términos que usan ellos, en diferido. Es decir, ellos van a aceptar los resultados en un principio,
para dar una imagen de que, bueno, de que no son una dictadura, pero luego, a posterior, como han hecho en muchas ocasiones, pues van a ir desmantelando la institución, que al fin de cuentas nos va a llevar a lo mismo, ¿no? A no hacer, es decir, a buscar una estructura paralela a la Asamblea Nacional y quitarle el poder a la oposición de alguna manera. Recordemos el caso, por ejemplo, y lo traigo a colación porque es algo muy gráfico, lo de Antonio Ledesma. O sea, Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, gana las elecciones y luego el mismo gobierno se encarga de ir desmantelando la alcaldía de Caracas, de quitarle todas las competencias hasta tal punto que lo dejan, o sea, sigue siendo alcalde pero sin funciones. Entonces, yo lo que sí le pediría digamos, a los políticos, a los demócratas del mundo, es no solamente prestar atención a lo que pasa el 6 de diciembre, sino a lo que pasa el 7 de diciembre y a las semanas posteriores, y asegurarnos de verdad que si hay un triunfo de la oposición, que es lo que va a ocurrir, es evidente que es lo que va a ocurrir, se asegure ese triunfo, que ese triunfo llegue, digamos, se concrete. Se asegure, se respete y se mantenga en el tiempo. Vanessa, Adolfo estaba hablando ahora, por ejemplo, de Antonio Ledezma. Antonio Ledezma es uno de los presos políticos. Tú me has dado, antes de la entrevista, este dossier que están viendo es el dossier que recoge a todos los presos políticos, los más de 70 presos políticos que hay en Venezuela en este momento. ¿Ves cercana la posibilidad, si se produce ese triunfo de la unidad, de que salgan a la calle? Sí. Yo tengo esperanzas de si la oposición gana, todos ellos deben estar libres, todos. Porque si puedes leer los delitos que les imponen a ellos, o sea, son prácticamente todos iguales, o sea, de sí, prácticamente 30... es lo mismo. Asociación para delinquir. Sí, ahí entra todos, absolutamente todo, ¿no? Todos están acusados. Es la sobre etiqueta eso. que coloca el régimen a las personas incómodas políticamente, sí, para tenerlos encerrados. Todos están acusados por lo mismo. Y por supuesto, hay muchos ahí que no han tenido ni su primera audiencia, que han sido suspendidas porque no llega la fiscal, porque no llega el abogado acusador, porque no llega el jurado, o sea, y hay personas que tienen ya presas desde un año y no, o sea, ni siquiera tienen, o sea, tienen la denuncia, la demanda, pero no han sido sentenciados, o sea, no se ha hablado, no se ha hecho nada con ellos. Porque ha sido un problema, trasladarlos al SEBIN, no llega la patrulla, o sea, todo tardido para seguirlos dando presos. Se ha ido retrasando de forma premeditada, se ha ido retrasando todo el proceso judicial para mantenerlos presos, en una violación, por ejemplo, una violación clara de sus derechos humanos y de sus derechos judiciales. Y una cosa importante, recordemos que la oposición, en el caso de que la oposición ganara, como efectivamente pues, todas las encuestas indican que va a ganar la Asamblea, ni siquiera necesitaría una mayoría calificada, sino una mayoría simple para promulgar una ley de amnistía, que es lo que ha dicho la oposición, que ellos van a plantear una ley de amnistía para precisamente poder sacar a los presos políticos. Eso se podría hacer con el 50% más uno de los diputados de la Asamblea Nacional. Los partidos de la unidad se han comprometido a llevar como primera iniciativa a esa asamblea en la que ellos tendrían mayoría una ley de amnistía, y luego el objetivo finalmente, porque claro, no son elecciones presidenciales, son elecciones a la Asamblea Legislativa. El objetivo último es acortar la vida de Nicolás Maduro como presidente de la República. Digo, acortar la vida política de Nicolás Maduro como presidente de la República de Venezuela, ¿no? ¿Eso cómo se podría hacer desde la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, ¿hay posibilidad de hacer un revocatorio? Sí, la Constitución de Venezuela, que es una constitución muy democrática, pero que lamentablemente no se cumple, que se irrespeta y se viola constantemente, da muchas alternativas, ¿no? Una de las alternativas es que la Asamblea Nacional, claro, también depende de la cantidad de escaños que saque la oposición, pero suponiendo que sea una mayoría simple, es decir, por ejemplo, el 55 o el 60% de los escaños, que no llegue a la mayoría calificada, que son las 2/3 partes, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de un escenario de un referéndum revocatorio. O sea, la misma Constitución plantea la posibilidad de, cuando se cumpla la mitad del mandato, se hace una recolección de firmas, que creo que se tiene que recoger solamente el 10% del padrón electoral, y ya se puede solicitar un referéndum revocatorio.
Pero volvemos a caer en lo mismo. Si las instituciones están controladas por el régimen, si las instituciones son abiertamente favorables al régimen, ¿qué garantía tenemos los venezolanos de que realmente pues se nos va a facilitar de manera democrática y de manera esas herramientas, ¿no? Recordemos que en el referéndum revocatorio que se hizo en el año 2004, a la oposición se le puso toda clase de obstáculos, es decir, se le hizo, o sea, fue casi una odisea para poder llegar al referéndum revocatorio. Primero dijeron que las firmas no eran válidas, luego dijeron que había que volverlas a recoger, se volvieron a recoger. En fin, se le pusieron una cantidad de obstáculos increíbles a la oposición y lamentable. Y si eso fue en el 2004, que estaba mucho menos radicalizado, sí. Imagínate ahora. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo pasa por que el régimen acepte que su derrota, acepte que ya no cuenta con el apoyo popular y se llegue a una negociación, a un pacto que dé lugar a una transición democrática en la que, por ejemplo, se puedan convocar elecciones anticipadas o se puedan renovar los poderes, se puedan renovar el Tribunal Supremo, se pueda renovar el Consejo Nacional Electoral, se puedan renovar las instituciones y garantizar con ello su imparcialidad. Estábamos hablando, Vanessa, antes de la entrevista de la situación de los medios de comunicación en Venezuela, que tú también conoces bien. Prácticamente no hay medios de comunicación que se salgan del control del oficialismo. Hay apenas un periódico, las televisiones, si no están controladas directamente, están censuradas por el régimen de Nicolás Maduro. Y a pesar de esto, la situación es tan alarmante, tan límite, que los partidos que apuestan por una mayor democracia en Venezuela van a ganar, ¿no? Si se cumplen los pronósticos. Sí, efectivamente. En Venezuela. ¿Cómo se están moviendo los partidos de la oposición para hacerse valer, para hacerse escuchar? Mira, según lo que yo veo, lo que es en las redes sociales y con los diferentes contactos que tengo con los partidos políticos, ellos utilizan son las redes sociales. O sea, lo que es Twitter, Facebook, Instagram, para llevar el mensaje que quieren llevar al pueblo venezolano. Porque en Venezuela no vas a ver ninguna publicidad de la oposición en ningún medio de comunicación, tan solo que sea del régimen. Entonces, ellos utilizan son prácticamente las redes sociales. Yo estoy en varios grupos y nosotros lo que hacemos es tratar de que el barrio se entere de que hay otras opciones. Y por eso, bueno, tanta publicidad que hay porque hay muchas confusiones también con el tarjetón, que tienen que votar abajo y a la izquierda. Ellos tienen todo el tarjetón para ellos y solamente un trozo para la unidad. Entonces, bueno, eso también nosotros lo hacemos para que la gente lo entienda. Y para que la gente le llegue el mensaje. Ahora que dice Vanessa lo del tarjetón, la manipulación del oficialismo llega a unos extremos tan grandes, por ejemplo, de hasta fabricar marcas electorales similares en el logotipo a la marca de unidad, para que haya personas que se puedan equivocar, ¿no? O confundir, ¿no? Sí, es una situación desesperada, ¿no? La que tiene ya. Mira, la gente... Esto lo hemos contado mucho aquí en los informativos. Sí, ¿no? Sí, mira, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, incluso a amistades, y yo pienso que en un futuro, en las facultades de Ciencias Políticas y en las facultades de Historia, se va a tener que estudiar el caso de Venezuela, porque el caso de Venezuela es un caso de una verdadera neodictadura. Es decir, es una neodictadura. ¿Qué es una neodictadura? Una neodictadura es un régimen que aparenta tener ciertos signos democráticos, como que, por ejemplo, la oposición gobierna algunas alcaldías o gobierna algunos municipios, gobierna algunos estados, pero que realmente todo lo que se hace, o sea, la estrategia que se aplica como política de Estado es una estrategia autoritaria, totalitaria, de censura, de amenaza, de manipulación. Eso, por ejemplo, es una cosa grotesca lo que han hecho con el tarjetón electoral. O sea, justo al lado de la opción de la unidad democrática... Lo estamos viendo ahora, Adolfo, lo estamos viendo en la imagen. Esto es un vídeo, una parodia que ha sacado la Mesa de la Unidad para una parodia en la que se recrea lo que puede ser esa reunión del oficialismo ideando la manipulación para crear ese tarjetón falso, ¿no? Es un vídeo muy inteligente que lo que pretende en última instancia es hacer ver al venezolano que tiene que ir a votar, que no caiga en la trampa, ¿no? Claro. Sí, es que han hecho además, justo al lado de la opción de la unidad, han puesto
Otra tarjeta que dice exactamente lo mismo, unidad, y los colores incluso es un azul muy parecido. Entonces, imagínate hasta dónde llega la desesperación del régimen, porque sabe que se le viene el mundo encima, sabe que tiene todas las encuestas en contra, que tiene un 20%, un 20-25% de popularidad frente a un 60% de la oposición. Bueno, que tiene que recurrir a estas cosas. Y en este caso, por ejemplo, el secretario general de la OEA, el nuevo, Luis Almagro, se ha pronunciado en este sentido, diciendo que a él le parece que esto es una cosa intolerable, o sea, es que es intolerable, y dirigida incluso, la carta que envía está dirigida al Consejo Nacional Electoral, a Tatibisay Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional, diciéndole que esto es una cosa intolerable. Y bueno, y ya vemos la respuesta del régimen, la respuesta de Maduro, bueno, con insultos, con improperios, bueno, es muy lamentable, de verdad, muy lamentable. Pero en cambio el régimen continúa con sus manipulaciones. Hace unas semanas, ahora que hablaba ahí de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, hace unas semanas se llegó a decir que había muerto esta señora, ¿no? Sí. Estos son, en el fondo, Vanessa, maniobras del oficialismo para crear confusión en las personas, que la gente al final tenga miedo a los cambios, ¿no? Sí. Eso mismo. ¿Qué pasó Hace como 15 días, 20 días, salió una noticia que supuestamente Tatibisay Lucena estaba ingresada en el Fuerte Tiuna, después que no estaba en el Fuerte Tiuna, sino estaba en el hospital militar, y resulta que todo era mentira. O sea, mucha gente se hizo difusión sobre eso y era mentira. Entonces, ¿qué lo hacen? Para que la gente se distraiga o diga, ay, pobrecita, se murió, ahora qué vamos a hacer, o la gente se asuste, ay, ahora se murió Tatibisay Lucena, bueno, ahora hay que escoger ahora otra presidente del CNE. Y bueno, que no hay que creer en eso. O sea, yo siempre digo, uno tiene que ver las noticias de realmente una fuente fiable, porque las redes sociales están, o sea, hay de todo. Y igual, ellos tienen también muchas cuentas, por lo menos en Twitter, a nosotros nos ha pasado, nosotros hacemos un Twitter de algo o nos metemos en algo, es más, cuando hablamos cuestiones de políticas aquí en España, nos metemos en algún Twitter, a un hashtag de algo que están hablando de algún tema, y gente de Venezuela nos ataca. O sea, que es increíble, entre tantas cuentas que hay, precisamente vayan a la de la CB o la de Vanessa o la de Adolfo o X. Están muy organizados en las redes los oficialistas. Muchísimo, también, ¿no? Muchísimo. En Facebook, o sea, hace nada a mí me hackearon la cuenta de Facebook. Hablabas tú antes de lo que puede pasar, de la importancia del día, no del día 6, sino del día 7, del día después, y comentábamos antes de la entrevista que realmente la disyuntiva es o iniciar un proceso de transición que será difícil, que será costoso y que será largo, o que Venezuela se meta de pleno en lo que es un régimen dictatorial puro y duro, ¿no? Sí, Eso es lo que se juega el día 6. Hay dos caminos, Yo pienso que debe privar la sensatez, ¿no? Debe privar, yo me imagino que en este momento los representantes, o sea, toda la dirigencia del chavismo y el régimen en su totalidad debe estar muy asustado porque saben que en esta oportunidad no van a poder aplicar, o sea, que las trampas y las irregularidades que han aplicado en otras elecciones ahora no les van a servir, porque ya no estamos hablando de una diferencia de 500.000 votos, de 600.000 votos, estamos hablando de una diferencia de millones de votos, de que la oposición puede sacar perfectamente 2 millones o 2,5 millones de votos más que el gobierno, que el oficialismo. Por tanto, no les van a servir las trampas ni les van a servir las irregularidades que han hecho antes. Entonces hay dos caminos, como te decía antes, o que prive la sensatez y ellos lleguen a un acuerdo, a un pacto, y hay una transición democrática, pacífica, que nos lleve, por ejemplo, a unas elecciones, a renovar los poderes públicos, a renovar las instituciones públicas para que sean independientes, para que garanticen su imparcialidad. O, como ha pasado en otras dictaduras también a lo largo de la historia, pues bueno, tengan también un arranque de insensatez y se tiren por la vía violenta, pero yo creo que al final eso es insostenible, ¿no? En pleno siglo XXI y con todas las evidencias que hay en su contra a nivel de narcotráfico, a nivel de violación de los derechos humanos, a nivel de todas las denuncias que tienen en los diferentes organismos internacionales, yo pienso que va a ser insostenible. O sea, lanzarse por la vía violenta y, como dices tú, que sea una dictadura pura y dura, ellos saben que es pan para hoy y hambre para mañana. Sería prolongar un poco más la situación y acabar peor de lo que puede pasar. Pueden acabar mucho peor de lo que... si ellos llegan a un pacto
digamos, a un acuerdo que nos lleve a una transición democrática, ellos pueden salir, digamos, con una posición relativamente digna, relativamente, digamos, para ellos puede ser una salida relativamente digna. Si van por la vía violenta o por la vía de declararse, digamos, abiertamente una dictadura pura y dura, pues pueden salir, digamos, directamente o a la cárcel digamos, o incluso peor. Recordemos el caso de Noriega en Panamá, recordemos el caso de los dictadores de los Balcanes, en fin, que yo pienso que debe privar la sensatez. Y ese proceso de transición, a lo mejor es un proceso de transición, si se llega a un acuerdo, digamos, y se llega a un pacto, ¿no? A un acuerdo, puede ser un proceso de transición rápido, es decir, no estamos hablando de 5 años, de 10 años, estamos hablando de que en poco tiempo Venezuela puede regresar otra vez a la senda del crecimiento económico, a políticas de seguridad ciudadana, a políticas de empleo, a políticas de abastecimiento. Eso puede ocurrir en poco tiempo, pero lo que hace falta es voluntad política y aceptar, y que el régimen acepte que ya, o sea, que ha sido derrotado, que está derrotado. Bueno, pues yo creo que tenemos que ir terminando, es una pena, pero el tiempo es el que es. Para los dos, la clave es que los partidos de la unidad mantengan la calma, mantengan la cabeza fría después del día 6 y que no entren en provocaciones, ¿no? Eso parece que es la clave, según vamos hablando con todas las personas que estáis más implicadas en lo que pueda ocurrir en Venezuela, ¿no? Sí. Sí, bueno, lo que nosotros le pedimos a los venezolanos es que salgan a votar masivamente, que no tengan miedo, que la herramienta del miedo es la única herramienta que le queda al régimen, la única, porque ya no tiene más herramientas a su alcance. Ellos van a intentar generar violencia, van a intentar generar miedo, pero que no se dejen amedrentar, no se dejen asustar, salgan a votar masivamente, y a los partidos de la oposición que se mantengan firmes. Y también un llamado, por supuesto, a la comunidad internacional para que observe lo que pasa en Venezuela, tanto el 6 de diciembre como el 7 de diciembre. No está siendo demasiado exigente la comunidad internacional, no está haciendo todo lo que podría hacer la comunidad internacional. La comunidad internacional en los últimos meses ha ido apretando un poco las tuercas, y yo creo que están haciendo lo correcto. Creo que están haciendo lo correcto porque sí que es cierto que han tenido a Venezuela un poco olvidada, y lo cual le ha dado, por supuesto, oxígeno al régimen, pero sí que es cierto que desde hace un tiempo para acá la comunidad internacional ha ido apretando, y eso es lo que tienen que hacer, no dejar de prestar atención a lo que sucede en Venezuela. Pues nada, muchas gracias a los dos, Vanessa Pineda, presidenta de la Asociación de Españoles y Venezolanos por la Democracia, y Adolfo Martini, vicepresidente de esta asociación. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista ya de cara a las elecciones del 6 de diciembre. Gracias, hasta otra. Bueno, pues esta ha sido la interesante entrevista, como les anunciaba al principio, de dos personas jóvenes e implicadas que viven en España, pero que no dejan de mirar y con mucha atención a lo que ocurre en su país de origen, en Venezuela. Nuestro tiempo de entrevista, que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan, porque ahora volvemos con las noticias. Hasta ahora.